En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y avanzamos en la hora de la verdad con los temas que importan al país, sobre todo temas que nos deben preocupar en momentos en que no sabemos cuál va a ser el futuro de la estabilidad y, por supuesto, autosuficiencia energética de nuestra nación. Estamos con el doctor Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, para hablar de un tema que no es de poca importancia y es los anuncios que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro de importar gas desde Venezuela, porque en Colombia nos estamos quedando cortos y estaremos muy cortos sobre el 2025 y 2026 en las posibilidades de entregarle gas a todos los usuarios en el país. Doctor Francisco José, bienvenido a la hora de la verdad. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, Demar. Bueno, doctor Francisco José, el tema es estas paradojas de la vida. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, su ministra Irene Vélez, le declararon la guerra a todo lo que fuera combustible fósil y pues impidieron la exploración y explotación de nuevos yacimientos en el país para tener sostenibilidad mineroenergética. Lo curioso es que lo hacían, entre otras cosas, porque están luchando contra el cambio climático y porque la defensa de la vida, dice el presidente Petro, es más importante, pero le compramos el gas a Venezuela ahora, un gas que, igual que si lo sacáramos en Colombia, tendría algún componente contaminante. ¿Quién entiende estas jugadas y por qué ponen en riesgo de esa manera la estabilidad energética del país? Creo que estamos ante la crónica de una pérdida de autosuficiencia anunciada, una pérdida de autosuficiencia que se vislumbra será por 5 años. Señala incluso Ecopetrol que para el año 2029 es factible que el 30% del gas que se requiere a nivel interno termine siendo importado, porque es para ese momento cuando en principio se espera el ingreso del gas costa afuera, el que está en proceso bien exploratorio, que ha sido descubierto, pero que por distintas razones no ha podido ingresar al mercado este año, como inicialmente estaba previsto. Entonces, pues es la crónica de una crisis energética anunciada. Digo crisis energética porque definitivamente lo que viene hacia adelante, pues no es necesariamente fácil. Pero esta idea de importarle gas a Venezuela, ya estuvieron haciendo el recorrido del gasoducto, estuvieron revisando que hubiera las condiciones para poder poner en marcha la idea y obviamente lograr subir la demanda que se redujo por cuenta de estas ideas del gobierno Petro, ¿no? Estábamos en 7,2 años y ya vamos en 6,1 años de capacidad para brindar el combustible. Esto no es fácil y tampoco de la noche a la mañana como lo pretende plantear el mismo gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas por el proceso y las sanciones que hay sobre Venezuela de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, de la OFAC de los Estados Unidos, sobre el sector del petróleo en Venezuela. Esto no va a ser sencillo para Colombia. Sí, hablemos de la importación de gas de Venezuela y luego, si me lo permites, un poco de por qué terminamos llegando a esta situación, siendo el actual gobierno el principal responsable de ello. Es cierto, hay grandes inquietudes sobre la importación de gas de Venezuela. La primera es porque no es claro cuál es el estado de la infraestructura dentro de Venezuela, especialmente el que se conoce como el gasoducto Antonio Ricaurte. Al, al respecto, pues informes periodísticos señalan que está en muy mal estado, a quienes consideran que no, pero lo uno tiene que ver con la infraestructura. Lo segundo tiene que ver con ese gas de dónde va a venir, porque el grueso del gas venezolano es el que está en la cuenca del Orinoco, que es muy, muy lejos de la frontera. Aquí estaríamos hablando principalmente de un gas que queda pues mucho más cerca, pero también hay inquietudes sobre su calidad.
Lo segundo, sobre lo que se ha especulado, tiene que ver con el costo. Indican algunos que el gas importado a Venezuela puede ser menos costoso. Es factible que así sea dependiendo de qué se le carga a la tarifa de gas. Si a esa tarifa de gas se le carga las inversiones en la infraestructura, pues es factible entonces que no sea así. Hoy día el gas importado a través de las plantas de regasificación es un gas que es costoso, es cierto, pero eso varía. Entonces, lo que quiero señalar es, tampoco podemos, como por arte de magia, confiar en que el gas venezolano sería menos costoso, porque puede ser lo contrario. No hay certeza sobre cuándo podría estar lista esa infraestructura. El presidente Ecopetrol indica que para el próximo año, pero el próximo año, ¿cuándo? Al inicio, a mediados, a finales, porque lo cierto es que ya para el próximo año vamos a necesitar importar un volumen importante de gas para poder garantizar el abastecimiento al interior del país. Pero eso nos lleva a un punto adicional que tiene que ver con la confianza de importar gas de Venezuela, porque pues ya en el año 2016, como muchos colombianos recordarán, estuvimos cerca de un racionamiento porque en el marco de un acuerdo y luego de que Colombia le exportara gas de La Guajira a Venezuela, le correspondía a Venezuela enviarle gas a Colombia y no lo hizo. Entonces, pues, ¿qué tan confiable es el régimen de Nicolás Maduro? Claramente hay un factor que no podemos echar de menos y es lo que ocurre el 28 de julio en las elecciones en Venezuela. Si gana la oposición, eso podría dar un poco de más tranquilidad, independiente de que los procesos de cambio en Venezuela no serían rápidos. Y usted lo mencionó también, hay Estados Unidos pues ha impuesto una serie de sanciones a países que terminan comercializando incluso energéticos con Venezuela, pero Estados Unidos ha ido cambiando su postura y ha dado autorizaciones puntuales también en razón de la conveniencia. Entonces, pues hay muchas inquietudes, pero algo que resulta más paradójico es lo siguiente, y es que también se anuncia que se va a buscar de parte de Ecopetrol importar gas licuado. ¿De dónde? De los campos de fracking en Estados Unidos. Entonces terminó este gobierno prohibiendo el fracking en Colombia, pero seguramente pues importando gas de fracking en los Estados Unidos. Y esto nos lleva al punto que también quería mencionar y es el siguiente, y es, hemos llegado a esta situación por distintas razones. Yo sí creería que Colombia no se preparó como debió para esta contingencia y desde la industria durante alrededor de 10 años se encendieron las alarmas, pero en especial este gobierno pues hizo algo que era absurdo y era detener los pilotos de fracking en el país. Si estos pilotos hubiesen iniciado hace 2 años, como estaba previsto luego de muchísimos años de retraso, hoy tendríamos resultados sobre los mismos y seguramente la información diría que era, que era seguro para Colombia desarrollar sus yacimientos no convencionales utilizando la técnica del fracking. Pero pues esta que era como una medida que estaba prevista precisamente para este bache, mientras ingresan el gas de costa afuera, pues este gobierno la tiró a la basura, con un ingrediente que el país conoce y es, hace alrededor más o menos 12, 14 años, Colombia y Argentina iniciaron al tiempo el proceso regulatorio para hacer fracking y nosotros hace 10 años, pues tuvimos lista la regulación técnica para la actividad exploratoria, eh, pero nosotros no hemos sacado una sola molécula de gas ni tampoco un solo barril de petróleo, mientras Argentina, que avanzó como tenía que haber avanzado Colombia,
pues se espera que este año produzca 1.5 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas. Entonces, pues eso lo que nos muestra es que, pues definitivamente, tanto en el pasado se cometieron errores, faltó determinación, sin duda alguna, de distintos gobiernos para avanzar en esta técnica, pero en especial, pues, de este gobierno para haber avanzado con los proyectos los proyectos pilotos para poder tener esa opción a la mano. Y eso que se hundió la ley que buscaba prohibir el fracking en Colombia. Y eso ocurrió pues al final de esta legislatura. Pero la pregunta, doctor Francisco José, es, ¿qué va a ocurrir con la sostenibilidad energética de Colombia? ¿Acaso es tan sencillo decir que van a explorar y que si encuentran gas, petróleo, carbón, de la noche a la mañana pueden empezar a producirlo y pueden empezar a venderlo? ¿O esto tardará unos años en recuperarse después de este enorme daño que le ha hecho el gobierno actual al sistema? Hay dos cosas. La primera, sin duda alguna, en materia de gas, es, eh, es fundamental garantizar el abastecimiento de gas. Debemos distinguir abastecimiento de autosuficiencia. Abastecimiento es poderle garantizar a más de 11 millones de hogares que utilizamos gas en las casas para distintos fines. También garantizarle al sector industrial que utiliza el gas como fuente de energía y también a las generadoras de electricidad con gas, contar con gas para que puedan funcionar. Esto creería que es fundamental. Para ello estamos en una situación contrarreloj y no solo contrarreloj porque el gas producido en casa pues ha venido declinando como el país lo sabe y no se han tomado las medidas para que no sea así o no se tomaron. Pero lo segundo, porque la capacidad de importación que tiene el país hoy día es limitada. Contamos con una planta de regasificación en Cartagena. Esta es una planta muy importante que hace poco tuvo una ampliación, pero va a ser necesario, sin duda alguna, ampliarla aún más. La unidad de planeación minero-energética lo tiene previsto, pero esto pues, puede tardar incluso más de un año. Y lo otro, pues como lo estábamos señalando, pues es la opción de importación de gas de Venezuela. Ahora, lo que es realmente increíble es que hayamos llegado a esta situación y que hayamos llegado a esta situación, uno, porque durante años, especialmente en este gobierno, se ha decidido pues, paralizar toda nueva exploración de petróleo y gas en el país. Por supuesto que es la prohibición de este gobierno, el país la va a ver más adelante, pero lo cierto es que pues, esa dinámica no se podía parar. Lo segundo, pues, como ya lo mencioné, se esperaba que para este momento estuviese ingresando el gas costa afuera, pero por distintas razones, especialmente falta de diligencia del gobierno, pues ese gas no va a entrar ahora y entraría de pronto en el año 2029. Lo tercero, pues porque por problemas en el diseño de la planta de regasificación del Pacífico, pues no ha logrado el interés de los inversionistas y entre otras, pues porque no se han adelantado totalmente las obras de infraestructura para comunicar los mercados del interior y de la costa Caribe. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que, y vuelvo a con lo que inicié, pues estamos ante la crónica de una posible crisis energética. Digo porque pues es fundamental y no quisiera saber qué pasa si no logramos garantizar el abastecimiento de gas, pero estamos pues recogiendo, como cosechando lo que se sembró. Y un punto de pronto adicional respecto de Venezuela es que independiente de si Maduro y su régimen continúan en el poder o no, el hecho es que la seguridad energética no se negocia. Si un país tiene petróleo, tiene gas, si un país cuenta con fuentes de generación eléctrica, con hidroeléctricas, si un país cuenta con otras posibilidades de fuentes de energía, eólica, solar, esa no se negocia. Nosotros tenemos petróleo, tenemos gas, pero lo hemos ido dejando enterrado.
ese recurso es necesario extraerlo, no solo para uso interno, sino para que, de ser posible y si de existir excedente, lo podamos exportar. Hoy día Colombia, pues, menos mal exporta petróleo y nos permite un ingreso muy importante de divisas del exterior, recursos muy importantes para el gobierno nacional, para la región a través de regalías. ¿Qué tal que no contásemos con ese petróleo exportado? Pareciese a veces que la lección de la guerra entre Ucrania y Rusia en Europa no hubiese dejado lecciones. Ya el mundo conoció lo que le ocurrió a Europa, y es que en un momento a otro pues terminó dependiendo del gas ruso en alrededor de un 40%. Ya menos mal ya no es así, pero eso no puede pasar. Le doy un ejemplo. Asumamos que, independiente de cuál sea el devenir político en Venezuela, que por alguna circunstancia Colombia termine rompiendo relaciones nuevamente con Venezuela, como durante el gobierno anterior tuvimos la mayoría del gobierno no tuvimos relaciones comerciales con Venezuela, y que nosotros dependamos del gas venezolano o del petróleo venezolano, y que decida entonces Maduro cortarnos entonces el flujo de gas, pues lo que termina generando una situación caótica en Colombia. Entonces, si un país cuenta con petróleo y gas, debe desarrollar sus propios recursos y no depender de otro. Y lo que está en este momento de juego en el fondo, y esa es la política del actual gobierno, es avanzar no solo hacia una pérdida de autosuficiencia temporal, sino estructural, y que Colombia pues termine en petróleo y en gas, dependiendo del país vecino. Doctor Francisco José Lloreda, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estaba con nosotros el doctor Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, hablando precisamente de esta amenaza, la de quedarnos sin gas y terminar importándolo desde Venezuela. Avanzamos y vamos al oído con el doctor Fernando Londoño. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el Colegio En Conexión Colsubsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.